Querido hermano, bienvenido nuevamente a este seminario de formación de la Casa de la Misericordia. En esta oportunidad tendremos el gusto de presentarte la oración personal para orientar, crecer y sanar. La oración personal fundamentada en la lectura orante de la Palabra de Dios es sin lugar a duda fuente de crecimiento, orientación y sanación de nuestra vida. Todos los fieles debemos, sin excepción, vivir sumergidos en la oración para vivir acogiendo a la voluntad de Dios. El Catecismo nos enseña, orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caeremos en la esclavitud del pecado. Caer en la esclavitud del pecado es vivir según mi voluntad, deseos y apetencias. Las consecuencias es el sinsentido, la amargura, la tristeza, el desánimo, el egoísmo, la difícil comunión con los demás y en últimas, la muerte. La oración coloca nuestra frente a la luz de Dios y expone nuestra voluntad ante el fuego de su amor. Ninguna otra cosa puede alejar de nuestra mente tantas ignorancias ni alejar de nuestra voluntad tantas malas aficiones como la oración. Ella es para nuestra alma el agua que la hace reverdecer y florecer en buenos deseos y la purifica de imperfecciones y apaga la sed de las pasiones. Para evitar la tibieza y adquirir el fervor y crecer en el amor a Jesucristo, no hay otro medio más necesario ni más eficaz que la oración. Dios en su infinita bondad, al invitarnos a orar, puso a nuestra disposición un medio infalible para progresar en santidad y nos hizo una promesa muy consoladora: pedid y se os dará, todo el que pide, recibe. La oración nos vuelve muy poderosos porque nos consigue del Señor lo que por nuestras solas fuerzas o luces no podríamos alcanzar. Santa Teresa decía: me propuse conseguir de nuestro Señor una gracia, perseveré pidiendo. No me cansé de pedir y al fin la conseguí. Si oramos con fe, podremos repetir las palabras del Salmo 66. Bendito sea Dios que no rechazó mis súplicas, ni me negó sus favores. San Agustín, explicando estas frases, añade: si por tu parte no falta la oración, puedes tener por cierto que por parte de Dios no faltarán las generosas ayudas. Y San Jerónimo advierte: siempre se alcanza de Dios ayudas, cada vez que rezamos. San Juan de la Cruz, maestro de oración, repetía: de Dios se alcanza cuanto con ferviente oración se espera conseguir de Él, si conviene para nuestra alma. Un profeta anunció: todavía sus oraciones no han terminado de salir de los labios de los creyentes y ya Dios las está respondiendo. Por eso, si nos sentimos pobres y desprovistos de muchísimas ayudas, no culpemos de ello a Dios, sino a lo demasiado pocas que son nuestras oraciones o a la muy pequeña fe que tenemos al rezar. ¿Qué dijéramos de un mendigo que tiene cerca de sí a un Señor riquísimo, dispuesto a concederle cuanto le pide, y que por no pedirle nada a tan generoso bienhechor, aquel pobre sigue padeciendo tantas necesidades? San Pablo nos recuerda una verdad muy importante: el Señor es rico en ayudas para todos los que lo invocan. La oración es un tesoro del cual disponen muy frecuentemente los pobres necesitados que los ricos y satisfechos. No eran los que se sentían muy llenos de todo los que clamaban a Jesús: Señor, ten compasión de mí, sino los muy necesitados y angustiados. También nosotros tenemos que gritarle muchas veces desde el fondo de nuestra alma: Señor, ten compasión de mí, porque tengo mi espíritu atormentado por el orgullo, por la pereza, por la avaricia y por la impureza, por la ira y por la tibieza. Dame tu gracia y tu ayuda para no ser derrotado por los ataques de estos enemigos de mi salvación. San Agustín recordaba con emoción: cuando me sentía en mis terribles dudas y en las fuertes tentaciones, no me quedaba más remedio que invocar con fe a la divina providencia de Dios y confiar en su ayuda. La oración del humilde consigue maravillas. Dice el libro santo: la oración del humilde traspasa las nubes y no descansa hasta conseguir lo que necesita. Sin una ayuda especial de Dios, resulta imposible rechazar las tentaciones de los enemigos de la salvación. Siempre se cumplirá lo que decía Jesús: a ciertos malos espíritus no se les aleja sino con la oración.
pudiera ser que ciertas tentaciones se lograran vencer con una ayuda ordinaria de Dios, pero nuestras malas inclinaciones son tan perversas y nuestra debilidad tan grande que si no pidiéramos insistentemente especiales ayudas divinas, seremos derrotados muchas veces por los enemigos del alma. Y hablando del más importante favor que necesitamos conseguir, que es la perseverancia final, la perseverancia en el bien hasta la muerte, o sea, el lograr vivir hasta el fin de nuestra vida en gracia de Dios y en amistad con nuestro Señor, dice San Agustín que es un favor que hay que rezar mucho para conseguirlo y que numerosas personas no lo han obtenido porque no lo han pedido suficientemente. Ya sabemos que las tentaciones y los peligros de caer en pecado son de todos los días y por lo tanto nuestra oración debe ser también de todos los días y de todas las horas. Jesús nos sigue repitiendo aquella frase tan famosa: es necesario orar siempre y no cansarse de orar. Y San Pablo nos aconseja: orad constantemente, sin desistir de orar. La experiencia ha demostrado que en la lucha contra los enemigos de nuestra salvación no hay persona débil y personas fuertes, sino gentes que rezan poco y mal y son derrotadas, y gentes que rezan mucho y bien y logran triunfar. ¿Qué más nos enseñan los santos acerca de la oración? San Juan Crisóstomo nos enseña: nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. A través de la oración personal, nuestra vida es iluminada por la gracia de Dios, la cual va restableciendo esa imagen de Dios que hay en cada uno de nosotros. San Alfonso María de Ligorio va más allá, cuando contundentemente afirma: quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Muchos son los que asumen grandes responsabilidades en la iglesia, pero no oran. La oración fortalece el ser bautizado, su esencia, su ser hijo de Dios. Santa Teresa nos dice: la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Así debe ser nuestro encuentro diario de oración personal con el amigo que nos ama con amor eterno, Jesús. Santa Faustina manifiesta que todos y en todo momento de nuestra vida debemos orar. Toda alma debe orar, el alma pura y bella, porque si no ora pierde la belleza. El alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en el pecado, para que pueda levantarse. No hay alma que no tenga que orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Todos tenemos necesidad de oración, de encontrarnos cada mañana y conversar con nuestro Dios y Rey, contarle claramente cuáles son nuestras necesidades, deseos, angustias y confesarle las debilidades. Y sobre todo escuchar su palabra, para así descubrir su voluntad para nuestra vida. San Agustín nos enseña que la oración es la conversación de la mente a Dios, con piadoso y humilde afecto. Es con la razón, con mi inteligencia, con mis capacidades, como me acerco a Dios. Pero igualmente me acerco con piedad, cariño, afecto, toda esta realidad fundamentada en la humildad que me hace reconocer mi pequeñez y la gran necesidad de Dios que tengo. La oración es la vida del corazón nuevo. La oración es la respuesta al toque de Dios en nuestra vida. Él ha hecho sobrar, me ha cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Muchos de los bautizados que asumen compromisos en nuestras parroquias, movimientos apostólicos, nuevas comunidades, órdenes religiosas y seminarios, necesitan fortalecer el ser de su vocación. En ocasiones, muchos se dedican solo al hacer. Esto trae como consecuencia cansancio, desánimo e incluso amargura. Los que se acercan lo notan y se impresionan preguntándose: ¿no es acaso este hermano alguien que debe dar testimonio de alegría con la responsabilidad que tiene? Es decir, antes que atraer, espantamos a los que desean integrarse a nuestros ambientes de iglesia. Esto acontece porque se carece de vida de oración. De ahí
que el camino de oración personal puede ser respuesta a esta gran necesidad que vivimos en muchos de nuestros ambientes. El llamado para toda la iglesia es claro, la oración. Con ella se fortalecen los discípulos misioneros. Es en la oración donde se saca la vida que compartimos con los que nos rodean, para que nuestros pueblos en Jesús tengan vida. En la misión de la iglesia, en nuestra realidad familiar, en la parroquia o en las realidades temporales o pastorales, debemos asumir esta frase de San Juan Eudes que nos enseñó nuestro amado Papa San Juan Pablo II: nada sin orar, todo como fruto de la oración. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es la verdad. Fuimos pensados por Dios, somos hechuras de la comunidad trinitaria. Y ello fundamenta nuestra razón de ser, nuestra vida, nuestro ser en relación con los demás. Es esa imagen y semejanza de Dios la que estamos llamados a redescubrir para asumirla en nuestra cotidianidad. Por esta razón, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra es Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En Jesús, en su palabra, estamos llamados a caminar hacia la felicidad. En ella encontramos la verdad y asumimos la vida en Dios. La palabra me orienta y me ayuda a crecer en Jesús. La serpiente entabló conversación con la mujer. Es cierto que Dios les ha dicho: no coman de ningún árbol del jardín. Una mentira fue la que hizo que Eva cayera en las garras del mentiroso Satanás. Ella, queriendo aparentemente defender a Dios, cae en el juego del maligno, entra en diálogo y se deja engañar. Él, con otra mentira, le da la estocada final. Nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Muchos afirman que el problema del pecado original consistió en desobedecer a Dios, pero sin duda están en lo cierto. Hay un elemento que también es fundamental y posiblemente fue el causante de la desobediencia: no reconocer lo que ya eran, imagen y semejanza de Dios. El padre de la mentira afirmó que serían como dioses. La pregunta es: ¿entonces qué eran? Ellos, no reconociendo lo que eran, imagen y semejanza de Dios, se dejan seducir por el mal, que les propuso como gran novedad llegar a ser lo que ya eran desde su creación. Por la desorientación en la vida, seguimos dando pasos que nos maltratan, nos desfiguran, nos hieren. Es verdad, todos somos imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra esencia, nuestra materia prima. La pregunta es: ¿creo que soy imagen y semejanza de Dios? ¿O más bien me he creído las palabras de algunos superiores, que algunos superiores nos han dicho: tú no sirves, eres un borracho, bueno para nada, nunca haces nada bien, qué bruto eres? Cada una de estas expresiones, cuando le hemos dado poder en nuestra vida, nos han desfigurado. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra esencia, pero debemos permitirle a Dios que nos sane y nos oriente. Así podremos crecer en su gracia. Es un trabajo diario. Es el encuentro con la palabra la que va renovando nuestro ser integral, va reorientando nuestra vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Nuestro corazón va siendo sanado. Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, nos dice Ezequiel 36:26. A través del camino diario de oración personal, nos ayudará a ser como es Él, misericordioso, logrando un corazón como el suyo. Y de esa manera manifestaremos lo que somos, imagen y semejanza de Dios. San León Magno afirma: la misericordia desea que seas misericordioso. La justicia desea que seas justo, como el Creador desea verse reflejado en su criatura, y Dios desea que su imagen se reproduzca en el espejo del corazón humano.
El catecismo nos enseña, para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración, con las sagradas escrituras e imágenes, para estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. Lo importante del lugar es que logremos el ambiente adecuado para facilitar el diálogo de amor con el Señor, donde lo pueda contemplar. La contemplación es mirada de fe fija en Jesús. Yo le miro y Él me mira, decía un santo cura campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Jesús. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Ojalá escuches hoy su voz, lo endurezca en el corazón. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicionalmente del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Participa en el sí del Hijo hecho siervo y en el fía de su humilde esclava. El Señor me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Nos enseña Isaías 54. Tener oído de discípulo es tener la capacidad de obedecer y de servir, como lo hizo nuestra Madre Santa, la Virgen María. El discípulo escucha, asimila y obedece. ¿He tenido cada mañana oído de discípulo? Antes de la misión, la vida es comunión. Nos enseña Sabiduría 16:12. Y no los sanaron las heridas ni los ungüentos, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. En la medida que la palabra de Dios va orientando nuestra vida, la mentira sale de nuestro corazón y la verdad nos hace crecer para cada vez más asumir lo que somos, hijos de Dios. Asimismo, la palabra de Dios va sanando nuestra historia y vamos logrando mayor libertad y paz. Son muchos los que se acercan a la iglesia buscando refugio, pidiendo sanación y orientación. Muchos corazones heridos necesitan un camino a seguir. No saben qué hacer o cómo resolver sus dificultades y se preguntan: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el encuentro orante con la palabra de Dios lo que tenemos para todos los que se acerquen. Es la palabra la que va sanando nuestra historia. La palabra de Dios es la que transforma vidas. Es la palabra que nunca retorna vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Creemos que acercar las historias necesarias de perdón, consuelo, reconciliación y liberación constituyen una auténtica obra de misericordia. Al hombre actual que se encuentra interiormente dividido y maltratado por la ausencia de amor, por la ausencia de comunión con Dios, Jesús expresa a Santa Faustina que su deseo es acercar a su corazón misericordioso a la humanidad doliente para sanarla. Y bien sabemos que Jesús expresa los diversos caminos de restauración al contacto con la palabra de Dios, profundamente vivida en la oración. San Alfonso María de Ligorio nos enseña en su libro Prácticas del amor a Jesucristo que la meditación es un gran medio para alejar la tibieza espiritual. Nos dice: sin meditación no habrá progresos en la perfección, y la razón de esto es porque quienes no meditan andan como a oscuras por los caminos de la santidad, pues los medios para hacer progresar el espíritu
no se ven con los ojos del cuerpo, sino con el alma. Y ésta solamente logra ver bien cuando se dedica a la meditación. Quien no medita no logrará diferenciar bien lo que vale mucho de lo que vale menos. Y entonces se dedicará a buscar satisfacciones de acá abajo en la tierra, dejando a un lado el tratar de conseguir los verdaderos premios que son los que nos esperan en la eternidad. Santa Teresa escribía a un obispo: a primera vista nos puede parecer que no tenemos imperfecciones, pero apenas nos dedicamos a meditar, las vamos encontrando y en gran cantidad. Y San Bernardo advierte: quien no medita se califica a sí mismo de muy bueno porque no se conoce. Pero quien se dedica a meditar seriamente ya no le concede a sus propios comportamientos muchos certificados de buena conducta, y añade el santo: la meditación sirve para encaminar nuestros afectos hacia Dios y hacia los bienes espirituales y eternos. Pero si dejamos de hacer meditación, nuestros afectos se irán dirigiendo solamente a los bienes materiales y hacia los objetos terrenales, y hacia esto se encaminarán nuestras obras, y toda nuestra vida espiritual se llenará de desorden. Por eso Santa Teresa decía: quien deja de meditar dejará de comportarse como persona espiritual y empezará a comportarse como simple animal. Renunciar a la meditación es disminuir nuestro amor a Jesucristo. La meditación es como una hoguera que mantiene siempre ardiente nuestro amor al Redentor. Por eso aquel santo sacerdote moribundo, a un discípulo que le decía que le pedía un recuerdo para amar siempre más a nuestro Señor, le dejó este solo consejo: meditación. Santa Catalina decía: quien deja de meditar corta una vía importantísima que ya tenía para comunicarse con Dios, y entonces los enemigos espirituales, encontrándola ya mucho más fría en el amor a nuestro Señor, la pueden llevar más fácilmente a envenenar su alma con las manzanas engañosas de los deleites mundanos. Remedio eficaz. En cambio, Santa Teresa trae esta bella noticia: la persona que persevera firme en no dejar de orar y de meditar, aunque haya tenido muchas caídas y sufra muy fuertes tentaciones, será llevada por el poder de Dios al puerto de salvación, como me ha sucedido a mí y le ha sucedido a muchos más, porque con otras prácticas quizás se pueda seguir viviendo en pecado, pero con una seria meditación ya no se podría vivir en paz con lo que es ofensa a Dios. O se deja el pecado o se deja la meditación, pues los dos no lograrán vivir juntos por mucho tiempo. El que no deja de andar al fin llega, aunque llegue un poco tarde, pero el que deja la meditación y la oración se va por el camino que no es, y no logrará llegar a la perfección. Por eso es que los enemigos del alma cargan aquí la mano tratando de que la persona deje de orar y de meditar, porque si reza y medita se les escapará de sus traidoras manos, y aún de las propias caídas sacará nuevos impulsos para crecer más en humildad y en santidad. Esa es la causa por la que tratan de apartarla de la meditación y de no dejarle que dedique tiempos serios a esta práctica tan importante. Frutos prácticos. La meditación llena el cerebro de buenos pensamientos, el corazón de afectos hacia Dios y hacia lo eterno, y la voluntad de provechosos propósitos. Con razón repetía San Luis Gonzaga: no habrá mucha perfección donde no haya mucha oración y mucha meditación. La meditación nos hace evitar el pecado, al pensar en la presencia de Dios y en las postrimerías que nos esperan: muerte, juicio, infierno y gloria. Nos despega de los bienes terrenos, haciéndonos pensar en los bienes eternos que nos esperan. Nos hace evitar el orgullo y crecer en humildad, al recordarnos miserables y débiles que hemos sido y seguimos siendo
al hacernos ver nuestra impotencia, nos incita a recurrir a Dios con la oración. Pero si no dedicamos tiempo a la meditación, nos dejamos llevar por la disipación y caeremos en grandes pecados. Ahora se explica por qué San Francisco de Sales en su Filotea coloca como primera práctica para quienes desean llegar a la santidad, dedicar cada día algún tiempo a la meditación, a pensar seriamente en Dios, en el alma y en los medios de conseguir la eterna salvación. Uno de los más grandes regalos que Dios ha dado a la humanidad es su palabra escrita. Su palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo. La palabra de Dios también representa la semilla del reino de Dios, que al entrar en nuestra vida, si cae en tierra buena, va creciendo y dando fruto a su debido tiempo. Así como la semilla tiene el potencial de la vida vegetal, la palabra de Dios tiene el potencial para impartir vida eterna. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios también se conoce como la palabra de vida. Su palabra no solo imparte vida, también la sustenta. Así como la planta viviente es sustentada por el riego periódico y de los nutrientes derivados de la tierra, la palabra de Dios se compara con el agua y la comida. Más específicamente, es tanto leche como comida sólida. De hecho, así como los bebés desean la leche, nosotros debemos desear la leche espiritual para que podamos crecer en nuestra salvación. Esta palabra traducida como desear en el griego significa desear con gran ansiedad, anhelar, ansiar o desear intensamente. Debemos de continuar con un apetito por la palabra de Dios para asegurar crecimiento espiritual, el cual es ordenado. La palabra de Dios también es vida y salud. Esta palabra traducida, salud, también puede ser traducida como medicina, cura, liberación o remedio. La palabra de Dios tiene un efecto positivo en nosotros, así como la medicina lo tiene en el cuerpo. Querido hermano, si quieres ser feliz y pleno, meditemos la palabra de Dios y oremos todos los días. Ella es para nosotros un regalo de nuestro buen Padre. Él quiere que conozcamos su gran amor, manifestado por medio de su Hijo. Dios quiere nuestro sumo bien y nuestra plena realización. Por eso nos invita a la santidad. El verdadero éxito del hombre es la santidad. Por último, deja que el buen Dios dirija la película de tu vida. Nada bueno vas a perder, al contrario, más bien todo se gana, en especial la vida eterna. Querido hermano, que Dios te bendiga.